Y esa es una gran tragedia. No el morir, sino que después de que muera uno o que cese de existir uno, ya no haya nadie que le hable a la siguiente generación. Gloria al Señor. Bueno, creo que ya se acomodaron. Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, al libro de los Jueces, capítulo 2. Hemos estado hablando acerca de la familia, acerca de los padres, de los hijos y hasta de las suegras. Amén. Sí, porque las suegras pues muchas las veces salían lisitas, ¿verdad? Pero óigame, en veces las suegras también necesitan recibir de parte del Señor. Hemos estado mirando, ¿verdad?, lo que es esto de la familia, de que nosotros como padres tenemos que criar a nuestros hijos, ¿verdad?, en la disciplina y la amonestación del Señor. Hay una crianza que tenemos que darle. En cierta forma, toda persona cría a sus hijos, ¿verdad? Algunos los crían a su propia forma, unos los crían a su propia manera, pero la forma de criar a nuestros hijos para que ellos tengan el mejor futuro y tengan la mejor vida y sobre todo agraden al Señor y hereden el reino del Señor es a saber criarlos en lo que es la disciplina y la amonestación del Señor. Jueces capítulo 2 versículo 7, ¿ya lo tiene por ahí? Jueces 2, 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. La tragedia de una generación es el tema del día de hoy, o el título del mensaje del día de hoy: la tragedia de una generación. Hay tantas tragedias a nuestro alrededor, y en veces la gente se pregunta por qué hay tanta maldad, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanto odio. Creo que todo mundo está consciente de lo que sucedió esta semana. Una gran tragedia. La maldad siempre ha existido y la maldad se ha ido multiplicando, y la maldad aún aumentará. Lo que vimos en esta semana y lo que hemos escuchado, ¿verdad?, en las ocasiones pasadas, hemos visto cómo se ha ido cada día siendo más violenta y más cruel la maldad en los seres humanos. Siempre ha existido maldad, siempre ha existido, pero ya en estos días miramos cómo va aumentando, y
la cosa es que el día de hoy, en el mundo que estamos viviendo y en el mundo que estamos nosotros criando a nuestros hijos, es un mundo violento. Es un mundo lleno de odio. Es un mundo lleno de rencor, de rabia. Hay un mundo, ¿verdad?, donde hay un descontrol, donde cada día escuchamos de hijos rebelándose en contra de los padres. Escuchamos de tantas historias de padres que no crían a sus hijos, al contrario, simple y sencillamente los dejan vivir la vida sin ninguna dirección y sin ninguna instrucción. Lo peor que un padre puede hacer, ¿verdad?, es ser un padre ausente en la vida de sus hijos. Y estamos hablando de un padre ausente que puede estar presente físicamente, pero estar ausente en lo que es la crianza de sus hijos. Muchas de las veces, ¿verdad?, escuchamos de situaciones donde ya sea la mamá que sea la única que está criando los hijos, o en veces el papá es el único que está criando los hijos, y uno de los otros, es el papá el papá o la mamá, está malcriando a los hijos. Uno los quiere disciplinar y el otro, no le hagas nada, deja a mi hijo, no le digas. Cuando muchas de las veces la corrección es la que lo va a llevar a que cambie el rumbo por el cual ese joven está creciendo. Escuchamos muchas de las cosas, ¿verdad?, que sucedieron esta semana y hasta que usted puede ir juntando todas las piezas, tiene una idea, podemos ser una vaga idea de lo que está sucediendo en este mundo. Sabemos, número uno, que este joven que hizo la matanza de niños era un joven que pues no tenía ni a su papá ni a su mamá en su vida. La mamá, por testimonio del ex novio de ella, dijo que el hijo y la madre vivían en contienda todo el tiempo. Nunca se la pudieron llevar bien. Nunca se llevaron bien. La mamá usaba drogas, de acuerdo al testimonio del ex novio de ella. La mamá no vivía junto con el hijo y el papá, quién sabe qué será del padre. Si algunos han escuchado testimonios, ¿verdad?, de personas que han crecido sin padre y sin madre, tristemente son inclinados siempre hacia un mundo de maldad. Siempre crecen como con un resentimiento, con un odio y un coraje, porque no tuvieron algo. No todos se van por allí, pero algunos deciden irse por allí. Si algunos han escuchado el testimonio de Nicky Cruz, que es creyente, el que le decían el Sugar, dice Nicky Cruz que su madre y su padre lo aborrecieron, lo odiaron, lo abusaron, lo golpearon. Y lo mandaron a él a Nueva York a crecer desde que era un niño, desde creo que eran los 10 años que lo mandaron solo a ver cómo la hacía en la vida. Y él allá creciendo, ¿verdad?, sin padre y sin madre, dice que él se fue a las pandillas, se fue a la maldad. Y él mismo testifica que cuando él iba a los parques de la ciudad y miraba a niños con sus padres, dice que él los odiaba a esos niños. Los odiaba a esos niños porque miraba que esos niños eran felices con sus padres. Y por eso le digo que en cierta forma, ¿verdad?, uno puede ver vagamente, ¿verdad?, el daño que un padre o una madre ausente puede causar en la vida de sus hijos. No es suficiente tener hijos, darles comida, darles techo y simple y sencillamente estar allí de una forma física, pero no estar de una forma donde uno les va a influenciar moralmente, principios de Dios, el temor de Dios y corregirles cuando hacen lo malo.
Por eso le digo que la tragedia de una generación, que es la que estamos mirando aquí en las Escrituras también, la tragedia de esta generación, la vemos, quedó plasmada, quedó grabada, para que el hombre pueda ver lo que sucede cuando se levanta una generación que no tiene temor de Dios. Mire cómo dice allí nuevamente en el versículo 7 donde iniciamos. Dice allí en el versículo 7, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Sí lo mira eso? Mientras Josué, podemos decir, ¿verdad?, el padre de Israel, porque Moisés fue, ¿verdad?, el que sacó a ese pueblo de Egipto. Moisés en cierta forma era el padre de ellos. Y mientras Moisés estaba ahí con la vara, amén, mientras Moisés estaba allí instruyendo, corrigiendo, buscando de Dios y trayéndoles la palabra de Dios al pueblo, a los hijos, el pueblo sirvió al Señor. Murió Moisés, pero se levantó Josué. Y el Señor le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el Señor estaba con Josué. Y dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Todo el tiempo de Josué, y no solamente eso, sino dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Murió Josué, pero también habían otros ancianos que sobrevivieron a Josué, y como ellos también conocían al Señor, mientras vivieron esos hombres, mientras vivieron esas personas que conocían a Dios, el pueblo, los hijos de Israel, sirvieron a Jehová. Pero murió Josué. Nunca falta un pero. Nunca falta un pero. Pero murió Josué. Y también murió aquella generación que conocía al Señor. Murió Josué, siervo de Dios. Murió Josué, el que hablaba al pueblo. Y después que murió Josué, también murieron aquellos ancianos que conocían a Dios. Y esa es una gran tragedia. No el morir, sino que después de que muera uno, o que cese de existir uno, ya no haya nadie que le hable a la siguiente generación. Esa es la tragedia de esta generación. Murió Josué, murió aquella generación, murieron aquellos ancianos que conocían al Señor. Y dice allí en el versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Se levantó una generación nueva, una generación que no conocía a Jehová, y pues bueno, parecía que todo aún marchaba bien. Pero dice en el versículo 11, después, ¿sí lo miras ahí? Después, los hijos de Israel hicieron lo malo. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo. El mundo en el cual vivimos va de mal en peor. Los jóvenes quizás tristemente están creciendo en este mundo que para ellos dicen: esto es normal. Esto es normal.
Pero para los viejos, para los ancianos, y ya me considero uno de esos ancianos, aunque no soy tan viejo, pero me considero uno de esos ancianos que han visto la vida y que han visto la diferencia y el cambio. Porque cuando yo era joven y estábamos en las escuelas y había un problema con alguien, no faltaba de que nos diéramos unas 2 o 3 trompadas y con eso lo resolvíamos. Cuando mirábamos ya algo malo dentro de las escuelas, ¿verdad? No pasaba de que de repente nos quitáramos el cinto, y no era para darle cintazos, porque ya estaba aumentando la maldad. Pero como usábamos cintos vaqueros y con unas hebillas grandotas, quitábamos el cinto y le amarrábamos la hebilla alrededor de la mano para darles con la hebilla a la gente. Pero el día de hoy es espantoso. ¿Alguien dice amén? Es espantoso. Los viejos, los que hemos visto la transformación del mundo, hermano, porque la estamos viendo delante de nuestros ojos. Por eso le digo que qué triste que para nuestros hijos algunos de ellos digan, eso es normal. Eso lo vemos, lo escuchamos. Alguien trajo una pistola, alguien trajo un arma, alguien hizo esto, alguien hizo lo otro. En la escuela se escuchaba de droga y al día de hoy se escucha de mucho más que droga. Y los que hemos yendo y que hemos visto, ¿verdad?, la transformación, vemos que no solamente, hermano, déjeme le digo, este mal no solamente es de esta nación. El mal está en todo el mundo. No se diga de nuestro México, óigame. Muchos se han venido de México porque no quieren la vida, la violencia, el crimen, el asesinato, la crueldad que se vive en México y en otros países. Los que han visto el mundo ir hundiéndose en esta corrupción, en esta maldad, saben que algo no está bien en el mundo. Saben que algo está sucediendo y los viejos vemos la transformación y miramos en qué dirección va este mundo. Lo vemos. Y si conocemos del Señor, lo sabemos por qué. Sabemos que antes de que las cosas se pongan mejor, se van a poner mucho peor. Y todos tienen una opinión acerca de qué es lo que está pasando, cómo evitar. Por eso es que el día de hoy, como compartía nuestro hermano Ever, ¿verdad?, escuchamos de gente protestando, quiten las armas, quiten las armas. No sé si usted se recuerda unos años para atrás, un hombre, no me acuerdo la nación o el estado, con una camioneta mató 82 personas. Con una camioneta. El problema no es una cosa, el problema es el corazón del hombre. ¿Sabe usted, hermano, cuántas madres matan a sus hijos? Y no estoy hablando ni siquiera del aborto, porque si hablamos del aborto son millones y no usan armas. Usan las manos de un doctor. Pero nadie dice nada de eso. Nadie va y protesta en contra de eso. Y la maldad del mundo se continuará aumentando. Y es algo tan espantoso, porque
Hay personas que creen o que piensan que al salir de su casa, que no hay personas malas y que nadie les quiere hacer daño. Eso es espantoso. Porque si usted es una de esas personas que cree que no hay personas malas y que nadie le quiere hacer daño, hermano, usted tristemente va a terminar como una estadística de una persona que nunca se imaginó. Por eso las personas dicen, es que nunca pensé, nunca me imaginé, yo no sabía que había gente tan mala en este mundo. Nunca creí que había gente tan bárbara, tan llena de odio, tan llena de violencia, de tanto rencor dentro. Hermano, déjame le digo, si usted es esa persona, despierte y dése cuenta de la realidad en el mundo que estamos viviendo. No estamos en el reino milenial de Cristo, donde el niño va a jugar con la serpiente y la serpiente no lo morderá. No estamos en el reino milenial de Cristo, ¿verdad? Donde aún el león va a estar allí con el cordero comiendo pasto. No estamos aún allí. El corazón del hombre siempre ha sido engañoso y pervertido. Pero ahora hemos visto cómo ha aumentado la maldad de una forma que ha comenzado a llegar a nuevos niveles. Y le repito, tristemente, se va a poner aún mucho peor. ¿Por qué? ¿Soy profeta? No lo soy. Simple y sencillamente porque la palabra del Señor así lo ha establecido. El mundo el día de hoy tristemente está mirando el fruto de haber abandonado al Señor. Tristemente el mundo está mirando. Y la gente dice, la gente se sorprende y se asusta. Ay, es que no, mi hijo no pudo haber hecho eso. No es posible que mi hijo haya sido un monstruo. No es posible. ¿Por qué no? Si no tiene temor de Dios, si no conoce a Dios. Y dése cuenta, por favor, aquí en las escrituras, que no estamos hablando de los que hicieron lo malo. No estamos diciendo que eran satánicos, porque dice ahí que los que hicieron lo malo fueron los hijos de Dios. Fue el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, Israel, haga lo malo? Es posible cuando se olvidan del Señor. Es posible hacer lo malo. Es posible hacer las cosas tan viles y tan aborrecibles y tan espantosas cuando una persona no tiene temor de Dios. Los que conocen la historia de este país saben que este país fue fundado en armas. Con eso se lo digo. The Second Amendment eso está establecido en la Constitución. Pero pregúntese, si este país siempre ha tenido armas, ¿por qué nunca se había escuchado tanta maldad hasta el día de hoy? Porque si usted lee la historia de este país fue fundado bajo la palabra de Dios, pero poco a poco han ido sacando a Dios de las escuelas. Han ido sacando al Señor de todos los lugares. En las escuelas, si usted, bueno, no sé cuántos aquí conocen un poco de la historia de las universidades, de lo que es Harvard, Yale, Stanford, todas las universidades grandes fundadoras de este país. No podía graduar un estudiante de la universidad si no graduaba en el curso de teología. En otras palabras, de estudios bíblicos.
Harvard, Yale, Stanford, todas esas universidades grandísimas. Todo estudiante que iba a aquellas universidades tan altamente reconocidas tenían por fuerzas que tomar estudio bíblico en teología para poder graduarse de las universidades. Pero nunca falta, ¿verdad? Nunca falta alguien que, ¿y por qué le imponen eso de Dios a mis hijos? Comenzaron a pelear y a protestar y sacaron a Dios de las universidades. Sacaron a Dios de las universidades. Ya no tienen que tomar un curso bíblico para conocer a Dios antes de salir a servir en este país. Antes los doctores, abogados, oficiales, todo lo que salía de cierto estudio de universidad salía conociendo del Señor. Pero lo sacaron de las universidades. Y después dijeron, no, pero es que hay muchos que no van a las universidades, hay que sacarlo de las escuelas también. Y comenzaron en las escuelas, porque antes en las escuelas también se oraba. Antes se oraba, los maestros oraban allí en las clases. No estamos hablando hace unos 20 años, no, estamos hablando hace mucho más años. Tenía un buen fundamento esta nación. Tenía un buen fundamento. Habían padres, habían líderes de esta nación que eran temerosos de Dios, conocían a Dios, vieron cómo esta nación fue establecida y ellos se aseguraron que hubiera un fundamento firme y fuerte para que la nación se pudiera sobrevivir. Pero poco a poco ha ido el hombre que no conoce a Dios buscando sacar a Dios de esta generación. Ya no se habla de, está prohibido hablar de Dios. Enseñan ahí, no, tú vienes del chango. Esa es una realidad, no, es simplemente una teoría. Algunos vienen del chango. Otra teoría, no, que vienen de esto. Y luego dicen, pero de Dios, el creationalism, lo que es la creación, el creador, de Él no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque también es una teoría. Bueno, puedes hablar de las otras tres teorías y no puedes, según tú, hablar de la teoría de Dios. Porque enseñan de la evolución, vienes del chango, vienes de acá. Ay, pero eso es una teoría, no está comprobado, dicen ellos. Pues entonces van a hablar de teorías entre comillas y no están seguros de Dios, pues también que metan la teoría para ellos, la teoría de un Dios que crió al hombre. Pero no, está prohibido hablar de Dios. No vamos a hablar de que Dios los creó, vamos a comenzar a decirles que ahora vamos a confundirlos y vamos a decirles que el niño puede ser niña. La niña puede ser niño. No importa lo que tus padres digan, no importa lo que está en tu registro, tú eres lo que tú te sientes el día de hoy. Los tienen todos confundidos. ¿Por qué? Porque se han ido olvidando de Dios. Hogares destruidos. En inglés se le llama dysfunctional. Disfuncionales, que no funcionan los hogares, las familias. La gente se ha olvidado de Dios. El Señor es el que estableció el hogar, el matrimonio y la familia. Pero las familias no quieren nada con Dios. Sí, yo sé que Dios dijo que hasta que la muerte nos separe, pero no pensé que me fuera a durar tanto tiempo. Sí, pero de seguro Dios no sabía el tipo de hombre o el tipo de mujer que me iba a tocar a mí. No, Dios no sabía, no estaba contando con esta bestia. Y sí, yo sé que Dios dice que hasta que Dios dice la palabra, ¿verdad? Porque es lo que dice. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Que lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre.
Y el hombre anda separando cada ratito su relación. Ah, ya no me cayó bien. Ay, se acabó el amor. Ya no siento nada por él. Ya no siento nada por ella. Ya me cayó mal. Y por no tener temor de Dios, están criando y levantando una generación sin temor a Dios. Y después se pregunta a la gente: si existe un Dios, ¿por qué hay tanta violencia? Existe un Dios, pero el mundo no quiere nada con Dios. Y cuando no quieren nada con Dios, hermano, entonces el corazón del hombre va a estar inclinado a hacer el mal. ¿Qué lo va a detener? ¿Qué le va a impedir? Y si el hombre quisiera portarse bien, ¿qué fuerzas va a tener para luchar en contra de sus malos deseos? Porque usted y yo sabemos que antes de venir a Cristo, oiga, usted y yo éramos terribles. Amén. No había ningún freno, no había nada que nos causara temor, éramos malos. Y lo único que nos puso un freno fue cuando venimos al Señor. El único que nos enfrena es el Señor. Por eso mire, ahí aún también estamos leyendo, ahí en el versículo 14 al final. Mire lo que dice: y no pudieron ya hacer nada. No pudieron, dice, ni no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. No pudieron hacer ya frente a sus enemigos. El pueblo de Israel, los hijos de Dios, por causa de que se levantó una generación que no conocía a Dios, que no temía a Dios, los enemigos llegaron y no pudieron hacerle ellos frente a sus enemigos. ¿Sabe que es el Señor el único que nos da el poder para decirle no a nuestra carne? ¿Cuántos aquí de repente han querido, por ahí han sentido el deseo de apretarle el pescuezo a esa mujer? Bueno, al revés, ¿cuántas mujeres han sentido el apretar el pescuezo a su marido? Pero nomás en sueño, ahora estaba dormido así, teniendo una pesadilla. Y es el Señor. Es el Señor el que nos da el poder para enfrentar nuestros enemigos. Enemigos físicos y enemigos aquí emocionales. Enemigos de nuestra alma, ¿verdad? Lo que es nuestra carne, ¿verdad? Vienen tantos enemigos a atacarnos, vienen tantas tentaciones. ¿Por qué es que el cristiano ahora tiene el poder para decirle no a la tentación? Porque el Señor está con él. Es el Señor cuando Él está con nosotros, es su espíritu. Por eso dice que Él nos ha dado un espíritu de poder. Sí. Ahora hay un poder. Y aún dice la Escritura: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero los hijos de Israel no podían hacerle frente a sus enemigos. Ellos no podían decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos no podían decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, déjeme le digo, este mundo, los malos estilos de vida, las malas amistades, las tentaciones, los malos amigos, las malas influencias y los deseos que van a atacar a nuestros hijos. Mi pregunta es, hermano, ¿podrán nuestros hijos resistir a sus enemigos? ¿Podrán nuestros hijos decirle no a los enemigos que vienen a atacar su alma?
¿Qué tal si llega la ira y el coraje? ¿Qué tal si alguien los hace enojar? ¿Cómo van a reaccionar nuestros hijos? ¿Alguien sabe cómo van a reaccionar? ¿Va a ser dócil? ¿Va a ser espiritual? ¿O va a ser carnal? ¿Cuál va a ser la reacción de nuestros hijos? Porque quizás usted y yo conocemos al Señor y hay un freno, hay algo que nos detiene. Pero ¿podrán ellos enfrentar a sus enemigos? ¿Podrán ellos resistir a sus enemigos? ¿O el enemigo los vencerá? Porque dice aquí que fueron vencidos. Fueron vencidos y hicieron lo malo. Mire, yo sé que usted, igual que yo como padre, todos deseamos que nuestros hijos sirvan al Señor. Todos. Todos deseamos que nuestros hijos hagan lo bueno. Todos deseamos que nuestros hijos vivan una vida respetuosa, una vida honrada, una vida donde ellos puedan servir al Señor y donde ellos tengan la garantía y la seguridad de entrar al reino de los cielos. Porque todos van a enfrentar sus propias luchas y sus propias tentaciones. Pero si el Señor no está con alguien, no va a poder enfrentar sus enemigos. Por eso es que en vez de la persona dice, es que, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué hizo? Porque quizás la persona ya estaba alejada del Señor. Y miramos, ¿verdad? Que dice que Josué murió y bueno, está ahí el pero murió Josué. Pero murió Josué. Le digo que quizás uno al morir, ya no estar aquí físicamente, quizás los hijos de uno seguirán sirviendo al Señor, pero quizás no. Todo depende si ellos conocen al Señor. Y todo depende si nosotros como padres los criamos en el Señor. Ahorita usted y yo estamos con vida. Ahorita usted y yo tenemos el temor del Señor. Pero mi pregunta es, aunque estemos vivos y aunque venimos a la iglesia y aunque tenemos temor de Dios, ¿nos estamos asegurando de que ellos conozcan al Señor? ¿Conocen tus hijos al Señor? Y quizás tú digas, sí, conocen mis hijos al Señor. Ahora, mi otra pregunta es, porque bueno, algunos ya no solamente son padres, algunos ya son abuelos. Abuelos, ¿tus nietos conocen al Señor? ¿Conocen tus nietos al Señor? Porque qué triste es que nosotros, imagínense que nosotros estemos ahorita aquí sirviendo al Señor, predicando, cantando, enseñando, congregándonos, aplaudiendo, sirviendo, repartiendo tratados, testificando a Cristo. Y que la siguiente generación se levante y se vaya a hacer lo malo. Se vayan por este mundo, vagando en vicios, en drogas, robando, matando. Y allí es donde nosotros miramos que mientras Josué estuvo vivo, el pueblo de Israel sirvió a Jehová. Déjeme le digo una cosa, hermano. La única esperanza para que nuestros hijos y para que su generación y la generación de nuestros hijos no hagan lo malo delante del Señor, la única forma y la única clave, el único secreto, la única esperanza, eres tú.
eres tú. Hermanos, al ver la condición del mundo, déjame te digo, algo tiene que cambiar. Se requiere un cambio y se requiere una acción, pero se requiere un cambio y se requiere una acción de nosotros como padres. ¿Se ha dado cuenta cómo los padres somos en vez de alcahuetes? Nomás los incitamos a lo malo. Somos alcahuetes para que se salgan con las suyas. Y después nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Josué conocía al Señor y el Señor estaba con Josué. Ahora imagínense, Josué conocía al Señor y el Señor estaba con Josué. El Señor le dijo a Josué: yo estaré contigo todos los días. Y Josué donde iba, hermano, déjeme le digo, Josué llevaba la presencia del Señor. Pero no es suficiente la presencia del Señor, hermano. Es que uno tiene que hablar lo que ha recibido de parte del Señor. Por eso dice el libro de Romanos: ¿cómo han de creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van ellos a creer si no hay quien les enseñe? Una de las grandes tareas de los padres es criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y hermanos, déjeme le digo, hay una generación que necesita oír del Señor. Hay una generación que necesita conocer al Señor. Josué estaba haciendo literalmente lo que es luz y sal de la tierra. Porque mientras Josué vivía, hermano, déjeme le digo, quizás Josué ahí estaba enfadándoles, así como algunos de ustedes enfadan a sus hijos. Amén. Hay algunos hijos que testifican: sí, mi mamá me enfada. Ay, mi papá me enfada. Pero ¿qué tipo de enfado te da? ¿Leíste? ¿Oraste? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿No vas a servir a Cristo? A eso se le llama enfado el día de hoy. Pero yo le aseguro que Josué enfadaba al pueblo. Josué, hermano, déjeme le digo, Josué no solamente estaba allí enfadando al pueblo, Josué estaba allí amonestándoles. Josué estaba allí redarguyéndoles. Josué llegaba, ¿verdad? Y llegaba Josué y de repente querían hacer algo malo y ay, ahí viene Josué. Ahí viene papá, ahí viene mamá, ahí viene el hermano. Y Josué, hermano, representaba en medio del pueblo lo que era principios de Dios. Cuando él miraba, ¿verdad?, que andaban mal, les amonestaba, les enseñaba y los corregía. Y mientras Josué vivió, hermanos, mientras Josué vivió, por favor escúchelo bien, mientras Josué vivió, el pueblo sirvió a Jehová. Increíble. Hermano, déjeme le digo, no solamente se necesitan cristianos o creyentes, se necesita cristianos y creyentes que realmente estén viviendo para el Señor, que realmente vivan caminando por este mundo, caminando entre su familia con la presencia del Señor en ellos. Mucha de la gente, le digo, que quiere cambios, quiere, ay, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Están protestando, están marchando, están caminando, hermano, pero nadie se mira en el espejo. Porque todos queremos que todos los demás hagan algo para cambiar mi situación. Todos. ¿Y qué vas a hacer tú?
¿Y qué vas a hacer tú? ¿Y qué vas a hacer tú? Porque yo necesito protección. Porque yo necesito un cambio. Yo quiero que mis hijos sean educados. ¿Qué vas a hacer tú? Y no nos miramos en el espejo. Mire, un hombre, Josué. Y lo miramos en todas las historias. ¿Se acuerda el carcelero en el Nuevo Testamento? El carcelero se iba a quitar la vida porque se habían ido los reos, los presos. Y le dicen ahí los apóstoles: no te hagas daño. Y al último pregunta cuando le están compartiendo de Cristo y le dicen: ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hermano. Déjeme le digo, cuando una persona está llena del Señor, cuando el Señor camina contigo, hermano, tú no te vas a poder quedar callado. Va a salpicar de ti lo que esté dentro de ti. Vas a ver mal, vas a corregir. Vas a mirar que alguien necesita una palabra de parte del Señor, le vas a compartir la palabra del Señor. Miras que alguien está en necesidad, vas a doblar tus rodillas y te vas a poner a clamar por esa persona. Yo les he testificado en el pasado de mi conversión cuando yo vine a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, hermano, déjeme le digo algo. Alguien estaba orando por mí. Alguien estaba clamando. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor intervenió. Allí en mi casa, allí en mi cuarto, dormido en mi cama, allí el Señor llegaba. Y allí el Señor me inquietaba. No me dejaba tener paz. El Señor estaba allí dándome, hablándome, despertándome. Me despertaba llorando. Miraba que se acababa el mundo y miraba yo la necesidad de buscar de Dios, hermanos. Y fue porque alguien estaba orando y clamando por mí. Pero para que llegue cambio a nuestros hijos, para que llegue cambio a nuestra familia, para que llegue cambio a nuestra comunidad, para que llegue cambio en las escuelas, hermano, para que llegue un cambio, para que la gente pueda ser diferente, para que cese, si pudiera cesar en el mundo entero, pero para que algo cese, si usted, hermano, puede hacer algo, evite que sus hijos sean arrastrados por las corrientes de esta generación. Pero se va a requerir un cambio y una acción. Y lo primero, antes de que cambien nuestros hijos, antes de que cambien nuestras familias, antes de cualquier cambio que se lleve a cabo, lo primero que tiene que cambiar soy yo. Soy yo. Es lo primero. Queremos que nuestros hijos cambien. Ya deja, pórtate bien. Y haces, ¿y nosotros qué? No estamos orando, no estamos buscando del Señor con todo nuestro corazón, no le estamos siendo obedientes y fieles al Señor. Y nuestros hijos son unas pequeñas esponjas que no sé por qué, pero nomás absorben lo malo. El único que reciben lo malo. Tienen un pequeño filtro. Este mundo, hermano, se va a poner de mal en peor. Y si alguien puede hacer algo por su familia, por sus hijos, es usted. Es usted. Usted quiere que sus hijos no se corrompan. Usted quiere que sus hijos no hagan lo malo. Usted quiere que sus hijos no vayan y ofendan al Señor. Y usted quiere que sus hijos sean buenos
hijos responsables, honrados, respetuosos y temerosos de Dios, necesita comenzar con uno mismo. No, hermano, déjeme le digo desde ahorita, no importa la escuela que usted los mande. No importa la escuela que usted los mande. No importa el estado que usted los lleve. Si usted tiene la presencia del Señor en su vida, si usted tiene su altar encendido en fuego delante del Señor, si usted es una persona temerosa de Dios, hermano, déjeme le digo, cuando usted esté allí delante de sus hijos, usted no va a tener que andar diciéndoles lo que usted hace en privado. Ellos lo van a ver y ellos van a decir: mi padre, mi madre es un hombre, es una mujer temerosa de Dios. Ellos lo ven. Ellos ven el trato, ellos ven las palabras, ellos ven nuestro carácter, nuestro temperamento, ellos ven nuestro caminar con Cristo. Y hermano, y cuando de repente ellos se inclinan a hacer algo malo, nuestra vida les es una fortaleza a ellos. Les ayuda. Tienen mejor oportunidad de ellos también servir al Señor. Y por eso es que vemos aquí, ¿verdad?, que el pueblo de Dios se corrompió, se perdió y fue una gran tragedia esta generación. Porque se levantó una generación que no conocía al Señor. Lo primero, hermano, que debe de cambiar es nuestra vida. De cierto, felicito a los hombres, porque este sábado llegaron bastantes. Los felicito. Los felicito a los hombres. Creo que vieron una gran necesidad. Una necesidad de proteger a nuestros hijos. Una necesidad de clamar por nuestros hijos. Sabiendo que están siendo ellos criados en este mundo tan hostil, tan lleno de odio, tan lejos del Señor, hermano. Y déjeme le digo, tristemente vemos cómo continúa aumentando la maldad. Y simple y sencillamente es porque el hombre se ha olvidado del Señor. No se olvide usted de Él. Empápese, llénese, busque del Señor con todo su corazón. Es una urgencia, es algo urgente, es algo necesario, hermano. No podemos perder más el tiempo. ¿Hasta cuándo vas a querer tú hacer cambios en tu vida? ¿Hasta cuándo te vas a rendir ya por fin al Señor? Ya cuando mires que uno de tus hijos hizo lo malo delante del Señor. ¿Hasta cuándo? El día de cambios y de acciones hoy. De nosotros, hermanos, decir: Señor, mientras yo viva, porque es lo que dijo Josué, amén. Mientras yo viva, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mientras yo viva. Y Josué se encargó de que su casa y su generación sirviera al Señor. Hay tanta gente, hermano, déjeme le digo, hay tanta gente que se levanta y andan haciendo ahí protestas. Ay, que el derecho de la mujer para abortar, derecho para los homosexuales, andan ahí haciendo alboroto. ¿Y sabe por qué han hecho algo de alboroto y algo de progreso? Porque ellos están accionando. Mi pregunta es: ¿qué estás haciendo tú para que esta generación no se corrompa más? Para que tus hijos sirvan al Señor, para que ellos crezcan con ese temor, para que ellos no lleguen a crecer y ofender al Señor. Se requiere, hermanos, una sincera devoción al Señor.
porque este mundo está horrible, se va a poner más horrible. Y los que van a tener las luchas más grandes son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y la única esperanza para ellos es si tú y yo tomamos en serio el camino del Señor y nos ponemos a criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Es la única esperanza para ellos, si ellos conocen al Señor. Es tiempo de ya, hermanos, dejar la pereza, dejar esas niñerías donde, ay, es que esto y lo otro no puedo. Ya deje eso. Levántese a orar, levántese a buscar la palabra del Señor. Sea obediente, muérdase la lengua. Haga lo que tenga que hacer para obedecer al Señor. Pero es tiempo, hermano. Este mundo está podrido, está corrompido. Y en este mundo es donde estamos criando a nuestros hijos. Te voy a pedir que por favor se ponga de pie. Tus hijos, tu familia te necesita. Te voy a invitar a este altar. Quizás tú eres un joven que está orando y buscando del Señor. Ora, clama a Dios por tus padres. Clama a Dios por tus amigos. Habla con tus amigos en la escuela, en la universidad. Padre, madre, ya es tiempo de un cambio y de acción. Afírmate con el Señor. Toma en serio tu relación con Dios. Ríndete a Él con todo tu corazón. Ríndete a Él para que tus hijos conozcan al Señor. Enséñales, instrúyeles, corrígeles, anímalos. Anima a tus hijos. Ora por ellos. No es suficiente solamente estar diciéndoles que oren. Ora tú por ellos. Clama a Dios por tus hijos. Derrama tu corazón por ellos y pídele al Señor que intervenga en sus vidas. Que intervenga en sus vidas. Pero todo comienza contigo. Que tu altar esté encendido en fuego. Que la presencia de Dios llene todo tu ser. Que sea la presencia del Señor contigo, para que tú para que tú tengas el poder, la sabiduría para criar, para instruir y para enseñar. Abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solamente el Señor. Solo a ti. Solamente el Señor. Quiero humillarme. Solamente el Señor Tu trono. es el que hará la diferencia. Delante Solamente Él es el que cambia el corazón. Solamente Él. Solamente Él. Derrama tu corazón. Derrama tu corazón delante del Señor. Sana, Señor, nuestra tierra. Sana, Señor. Padre, que tú seas llenándonos de todo tu ser, llenándonos de tu Espíritu Santo. Que
nuestra vida, Señor, Guíame, esté empapada de tu presencia, Yo quiero andar empapados de tu Espíritu Santo, mi Dios. Que cada uno de nosotros, Señor, Abrázame, mi corazón nos llenemos de hoy ti. vuelvo a ti. Pues solamente tú, mi Dios, A ti. nos darás las palabras, nos darás la dirección, nos darás la sabiduría para criar, para instruir, para guiar, Padre. Solamente tú, solamente tú, mi Dios. Tú eres el único que traerá un cambio y una transformación, Señor. Llena con tu